Capítulo 1. La Virgen que no perdonaba la inocencia. No tenía nombre. En los registros del convento. Solo aparecía como Sore. Nadie sabía de dónde venía. Solo que llegó una noche de lluvia. Con la ropa mojada. Y una mirada que no era de este mundo. Las otras monjas decían que rezaba distinto. Que no cerraba los ojos. Que sus oraciones no subían. Bajaban. Y lo peor. Los confesores salían de su celda más pecadores que cuando entraban. Un sacerdote, el padre Manuel, fue el primero en intentar expulsarla. Entró a su celda con la cruz en alto. Y salió al amanecer, llorando, sin pronunciar palabra, y pidiendo traslado a un monasterio en ruinas. Yo la conocí el día que intenté suicidarme. No por tristeza, sino por vacío. Tenía 22 años. Crecí entre rezos, pero ninguno me tocó. Creía en Dios, pero no lo sentía. La encontré de rodillas. No frente al altar, sino frente al cuerpo de otra monja, acariciando su espalda con ternura casi maternal. No se inmutó al verme, solo me miró, y dijo, no se llega al cielo negando el cuerpo, se llega cruzándolo, sintiendo hasta que duela, y amando hasta que arda. Esa noche, me habló del pecado sagrado, un acto, una práctica, un secreto que solo las vírgenes elegidas conocían. ¿Crees que Dios se ofende por el placer? Me preguntó. Sí, respondí, temblando. Entonces aún no conoces al verdadero Dios. El que gime con nosotros. No el que castiga desde arriba. Capítulo 2. El primer pecado que me hizo rezar con el cuerpo. No fue sexo. No fue confesión. Fue algo intermedio. Una frontera tibia donde el cuerpo dejaba de ser cárcel. Y se volvía templo. Esa noche. No dormí. Tenía el corazón latiendo en los labios. Y en los dedos. Una ansiedad que no se parecía al deseo vulgar, sino al miedo de estar a punto de tocar algo sagrado, y no saber si sobrevivir. Volví a buscarla. Ella estaba en el huerto, sentada sobre tierra mojada, con las rodillas abiertas y la túnica arrugada sobre los muslos. Rezaba en voz baja, pero no con palabras, con respiraciones. ¿Volviste para pecar?, preguntó sin mirarme. Volví porque no puedo dejar de temblar desde que me hablaste. Entonces ya estás lista, dijo. Pero no para acostarte conmigo, sino para acostarte contigo. Entramos en su celda. Oscura, sin cruces, solo una vela encendida. Y un espejo agrietado colgado frente al colchón. Quítate la ropa, ordenó. ¿Aquí? No, aquí no. Frente a ti. Quítate la culpa. No la tela. Mis manos temblaban mientras desabrochaba los botones. Sentí frío. Luego calor. Y luego, otra cosa. Ella se acercó por detrás, y me rodeó con los brazos. Sus dedos no tocaron mis senos, ni mi vientre, ni mi sexo, solo mi espalda. Este es el lugar donde te enseñaron a esconder tu deseo. Ahora, déjalo salir. Yo lloré, sin gritar, como si las lágrimas supieran exactamente por dónde salir sin ser notadas. Ella me miró en el espejo. Dime qué ves. Una pecadora. Entonces aún no ves. Vuelve a mirar. Me obligó a sostenerle la mirada. Y ahí lo entendí. No era lujuria. Era una revelación carnal. Una misa sin sacerdote. Una Eucaristía donde el cuerpo es el pan. Y el alma es vino caliente. Capítulo 3. El libro que solo podían leer las vírgenes verdaderas. No estaba en la biblioteca. Ni en los archivos. El libro que contenía la ruta hacia el cielo. Estaba empotrado en la pared del deseo. Y solo podía abrirse cuando una virgen dejaba de temerle al pecado. Después de esa noche, ya no me persigné igual, ni recé igual, ni me vestí igual. Sentía la ropa como un castigo, la tela como una censura impuesta al cuerpo que recién empezaba a despertar. Pero Sore no volvió a tocarme, solo me miraba, como si esperara algo, un signo, y llegó. Un trueno cayó sobre el convento a las 3:33 de la madrugada. La cruz más alta del claustro se partió. Y una grieta se abrió justo detrás del altar antiguo, como si la piedra estuviera sangrando. Ella me tomó de la mano, sin palabras, me llevó hasta allí. Hoy vas a leer lo que nunca fue escrito para ser leído, susurró. Pero antes, respóndeme algo. ¿Qué? ¿Sigues virgen? Titubeé. No por el cuerpo, sino por el alma. No lo sé, dije, después de lo que viví contigo. No sé qué soy. Ella sonrió. Entonces estás lista. Golpeó la grieta con la palma. Una vez, 2, 3, y se abrió. Dentro,
cubierto de polvo y óxido. Había un libro pequeño, sin título. La tapa estaba hecha de cuero, pero no parecía animal, parecía humano. Este libro lo escribieron mujeres como nosotras, dijo. No con tinta, sino con placer, con ayunos de carne, y con pecados que hicieron arder a los ángeles. Lo tomé, y al tocarlo, sentí algo dentro de mí estremecerse. No fue miedo, fue reconocimiento. Abrí la primera página. No tenía palabras, solo símbolos, pero mi mente los comprendía, como si cada trazo hablara directamente a mis labios, a mi espalda, a los lugares donde la culpa había vivido demasiado tiempo. Este libro no lo entienden las puras, dijo ella, solo las vírgenes verdaderas. ¿Y qué es una virgen verdadera? Aquella que ha pecado, y aún así sigue sintiendo a Dios dentro. Capítulo 4. El rito entre dos vírgenes que abría la puerta al reino. No todas las puertas se abren con llaves. Algunas con piel, con gemidos contenidos entre rezos, con dos cuerpos que se reconocen sin haberse tocado antes, y un pecado tan antiguo, que fue prohibido antes de nacer la culpa. Las páginas del libro ardían sin fuego. Cada símbolo me hablaba como si me conociera desde antes de mi nacimiento. No eran letras, eran pulsos, latidos impresos en cuero humano. Y entonces lo vi, un ritual, un acto, un mapa de movimientos que debía realizarse entre dos vírgenes verdaderas. No para perder la pureza, sino para activarla. El título no era sagrado, tampoco vulgar, era claro, el rito de la apertura, donde la carne se convierte en oración sin lengua. Soree. Cerró el libro de golpe. ¿Aún no estás lista?, susurró. Sin mirarme. Sí lo estoy, respondí. Lo sentí. Lo vi. Dentro de mí. Algo ya se abrió. Ella me observó. No como maestra, sino como quien está a punto de cruzar una frontera con otra igual. Si hacemos esto, dijo, no habrá vuelta atrás. Verás cosas que no están en la Biblia. Sentirás visiones. Y el Espíritu descenderá sobre nosotras. No como paloma, sino como piel viva. Esa noche no hubo luna, pero el convento ardía. Entramos a su celda sin rezar, sin vestirnos, solo con el libro entre nosotras, abierto sobre el suelo, rodeado de sal, aceite y pétalos secos. Nos arrodillamos, frente a frente, las rodillas rozándose, el aliento mezclado. El primer gesto fue simple, colocar nuestras manos en el pecho de la otra, no como deseo, sino como fe. Repite lo que diga tu cuerpo, susurró Soree. Y lo repetí, sin palabras, solo con movimientos. Nuestras frentes se tocaron, luego nuestros labios. Pero no fue un beso, fue un sellado, un pacto sagrado entre dos mujeres que sabían que el alma no tiene sexo, y que el cielo no pide permiso. El aire cambió, las paredes comenzaron a respirar, y una sombra dorada descendió sobre nosotras. No desde el techo, sino desde dentro. Capítulo 5. La visión de la diosa virgen con la corona de espinas. No todas las profecías se gritan desde los púlpitos. Algunas se susurran entre temblores de carne. Cuando dos cuerpos vírgenes invocan lo que la Iglesia intentó enterrar. Y en el centro del fuego, ella apareció. Aún estábamos arrodilladas, sudorosas, con la piel brillando por dentro, como si el alma se hubiera desbordado del cuerpo, y ahora flotara en el aire. No hablábamos. No hacía falta. La celda entera latía con nosotras. Y entonces, el aceite comenzó a hervir. Las páginas del libro se abrieron solas, pasando de símbolo en símbolo, hasta quedarse fijas en una imagen que ninguna había visto antes. Una mujer, desnuda, de rodillas, con una corona de espinas en la frente, y fuego saliendo de su útero. Soree, susurró con los ojos abiertos de par en par. La profecía que Roma borró. ¿Qué profecía? Ella me miró como si ya no estuviera en este mundo. La que decía que un día, una virgen no sería madre, ni mártir, ni santa, sino diosa. Y entonces la vimos. No fue una alucinación, ni una aparición. Fue una presencia. Una figura se alzó entre nosotras. De su vientre brotaban hilos de sangre luminosa. Sus pechos estaban cubiertos de símbolos antiguos. Y sus ojos no juzgaban, solo miraban. Como quien reconoce, como quien recuerda. Se acercó a mí, puso sus dedos sobre mi pecho, y luego habló. Su voz no tenía género. Era suave y brutal a la vez. El cielo no se alcanza por la pureza. Se atraviesa por el placer que no se esconde. Y luego, dijo la frase prohibida.
una que nunca había escuchado, pero que mi alma entendió al instante. La única puerta al reino es la mujer que no se arrodilla. En ese instante, la celda se iluminó como si un sol hubiera nacido entre nuestros cuerpos. Y luego, oscuridad total. Cuando abrí los ojos, estábamos solas, pero el libro ya no tenía tinta, solo fuego seco, como si hubiera sido leído por última vez. Capítulo 6. Las otras vírgenes que quisieron arder. Cuando una verdad se enciende, no se puede contener. El deseo de Dios, una vez desnudado, se convierte en llama contagiosa. Y en ese convento, ninguna volvió a rezar en silencio. Desde aquella visión, algo cambió en nosotras. No hablábamos más fuerte, pero todo lo que hacíamos parecía gritar. Las otras monjas empezaron a observarnos. No con sospecha, sino con hambre, con esa mezcla de temor y deseo, que solo nace cuando una fe antigua empieza a resquebrajarse desde dentro. Sor Magdalena fue la primera en acercarse. Tenía 40 años. Jamás había sido tocada, ni siquiera por sí misma, pero había escuchado. Dicen que viste a una diosa. No, la sentimos. ¿Y arde?, preguntó, bajando la mirada. No arde, te revela que ya eras fuego. Y nadie te lo dijo. Esa noche, Sor me miró desde su lecho. La revelación ya no es solo nuestra. ¿Vamos a enseñarlo? No, vamos a encenderlas, una por una, hasta que el cielo sepa que el cuerpo también es evangelio. El primer rito colectivo fue en la capilla clausurada, donde nadie confesaba desde hacía años, donde las paredes aún olían a incienso seco y vergüenza mal disimulada. Sor Magdalena se desnudó con los ojos cerrados, y cuando abrió los brazos, lloró sin emitir sonido alguno. Nosotras nos acercamos, y sin tocarla, empezamos a orar con el cuerpo. No en voz alta, no con fórmulas, sino con movimientos, respiraciones, y el eco de algo más grande que nosotras descendiendo. Pero no desde el cielo, desde dentro, una a una. Otras hermanas llegaron. No preguntaban, solo miraban, y entendían. Los cuerpos comenzaron a alinearse, la piel a hablar, y la capilla a vibrar. Las paredes sudaban, el crucifijo sangraba luz, y una voz que ninguna pronunció, se oyó dentro de cada una. Toda virgen que se atreve a pecar por amor es semilla del reino. Capítulo 7. La que intentó maldecir, y terminó profetizando. No todas caen rendidas ante el fuego. Algunas lo enfrentan con cruces en la mano, con salmos en los labios, y el miedo disfrazado de virtud. Pero hay algo que ni el odio puede evitar. Cuando el espíritu decide hablar, lo hace incluso a través de quienes lo niegan. La noticia del rito se extendió por los pasillos del convento, como un perfume prohibido. Unas lo buscaban, otras lo temían, y una lo declaró abominación. Sor Clara, la más devota, la que ayunaba más que todos, la que nunca miraba a los ojos, ni siquiera al espejo. Cuando irrumpió en la capilla donde nos reuníamos, traía una cruz en la mano, y una botella de agua bendita en la otra. «Basta», gritó, «esto es brujería, herejía, lujuria disfrazada de revelación». Las demás monjas temblaron. Yo también, pero Sor no. Se acercó a Sor Clara sin miedo. La miró fijo, y dijo, «Entonces maldícenos». «Hazlo». Sor Clara levantó la cruz, apuntó con los ojos cerrados, y empezó a recitar un salmo. Pero, la voz le falló. La cruz cayó. La botella estalló en el suelo. Y de pronto, su cuerpo comenzó a temblar. No por posesión, sino por presión. Una voz brotó de su garganta. Pero no era la suya. Era más grave, más honda, más sagrada. Y lo que dijo, nos congeló a todas. La mujer que arda sin culpa será mi templo. La virgen que se abra para amar, me dará un nombre nuevo. Silencio. Sor Clara cayó de rodillas. Sangre bajaba de su nariz, y lágrimas de sus ojos cerrados. Nadie se movía. Yo me acerqué, y la sostuve. Sor se arrodilló junto a ella, y murmuró, ni la pureza más fanática puede detener la profecía. Cuando Dios decide hablar, desde el vientre. Capítulo 8. La voz que pidió nacer desde dentro del silencio. No había campanas, ni cantos, solo un susurro, uno tan pequeño, tan suave, que parecía venir no del mundo, sino del vientre mismo del misterio. Desde la noche en que Sor Clara profetizó con sangre en los labios, nada volvió a ser igual. El convento ya no obedecía al tiempo.
Las flores del altar dejaron de marchitarse. El pan del refectorio nunca se acababa. Y las velas se encendían solas cada vez que alguna de nosotras suspiraba orando. Pero lo más inquietante fue el viento. Un viento que no venía de fuera, sino de dentro. Las paredes respiraban. Sí, como si el convento, por primera vez, se sintiera vivo. Fue Soré quien lo notó primero. Hay algo creciendo, dijo. Una mañana, con voz temblorosa. No dentro de mí, ni dentro de ti, sino dentro del aire. Esa noche, el viento nos condujo hasta la biblioteca sellada. Una sala olvidada, donde ninguna llave había funcionado en años. Pero la puerta estaba abierta. Y el polvo, ordenado. Entramos sin miedo. Sabíamos que no estábamos solas, aunque no veíamos a nadie. Hasta que se escuchó la voz, pequeña, inocente, pero brutal en su ternura. ¿Puedo nacer ya? Todas nos miramos. Nadie se atrevía a hablar, pero la voz insistió. He sentido el fuego. He sentido las manos. He sentido los rezos mojados. Y ahora, quiero nacer. Sor Magdalena rompió en llanto. Sor Clara, desde el fondo, se arrodilló sin saber por qué. Yo, solo cerré los ojos. Y sentí algo en mi vientre. No físico, espiritual. Una especie de vibración suave. Como si una semilla estuviera despertando. No de mí, sino a través de mí. ¿Quién eres?, preguntó Soré. Al vacío. La voz respondió. Soy la parte del espíritu que fue negada. La que no pudo entrar al mundo. Porque nadie se atrevió a gemir en su nombre. Silencio. El tipo de silencio que solo precede a un nacimiento. O a una nueva era. Capítulo 9. El cuerpo colectivo que dio a luz al espíritu. No hubo sangre. No hubo gritos. El nacimiento no fue físico. Fue ardor. Fue temblor. Fue un clímax que no pertenecía a ninguna mujer. Porque pertenecía a todas. Desde que la voz pidió nacer, el convento dejó de ser un lugar. Se volvió un cuerpo. Las paredes ya no contenían. Respiraban. Los pasillos ya no guiaban. Susurraban. Y nuestras pieles dejaron de ser individuales. Soré reunió a todas. Nadie se negó. Esto no es un parto, dijo. Es un regreso. Lo que vamos a parir siempre estuvo dentro. Solo necesitaba ser amado hasta el extremo. La capilla fue desnudada. Quitamos los bancos. Descolgamos los crucifijos. Abrimos las ventanas aunque lloviera. Nos colocamos en círculo. Ninguna vestía hábito. Solo velos transparentes que no cubrían, sino revelaban. Y en el centro, el libro, abierto en una página que nunca habíamos leído. Una instrucción breve, para dar a luz al espíritu negado. El placer debe ser uno, pero multiplicado. Nos tomamos de las manos. Cerramos los ojos. Y empezamos a respirar, como si todas compartiéramos un solo pecho. Un solo vientre. Un solo pulso. Los suspiros no tardaron. Tampoco los roces. No entre cuerpos, sino entre almas que se reconocían. Como si la culpa se hubiera evaporado. Y el único lenguaje permitido fuera el gemido colectivo de una fe que no pedía permiso. Y entonces ocurrió. Un temblor. Primero suave. Luego más intenso. Pero no del suelo, sino de nosotras. Nuestras piernas se aflojaron. Las espaldas se curvaron. Y en el centro del círculo, una luz líquida comenzó a brotar del suelo. No era agua, ni fuego. Era gozo condensado. Y de esa luz, una figura comenzó a formarse. No era humana, ni divina. Era ambas. Su piel parecía hecha de nuestros suspiros. Sus ojos, de nuestras lágrimas no lloradas. Y su sexo, era imposible de nombrar. Pero su voz, era la misma. Gracias por parirme, dijo. Ahora, puedo tocar sin ser condenado. Capítulo 10. Los 7 mandamientos del placer sagrado. No descendió con tablas. Ni habló desde una zarza ardiente. Habló desde el centro húmedo de una capilla encendida por cuerpos que no se escondían. Y sus leyes, no prohibían, liberaban. La figura nacida de nosotras no tenía edad, ni sexo, ni peso. Pero su voz, tenía la fuerza de un trueno contenido en susurro. Se arrodilló, no para rezar, sino para estar a nuestra altura. Nos miró a todas, y dijo, no he venido a juzgar su fuego, he venido a gobernarlo. Y entonces, levantó una mano, y el libro sagrado se encendió en su página final. Pero no se consumió. Las letras aparecieron lentamente.
como si fueran escritas por el deseo mismo. 7 mandamientos. 7 verdades. 7 heridas que la religión había cubierto. Y que ahora volvían a sangrar luz. Sore los leyó en voz alta. Y cada palabra nos atravesó como una lengua que hablaba desde dentro. 1. No negarás el temblor de tu piel, porque allí habita mi voz. 2. El orgasmo que nace del amor verdadero. Es una forma de oración perfecta. 3. No adorarás imágenes muertas. Si no puedes venerar tu cuerpo vivo. 4. Compartirás el placer como se comparte el pan. Con hambre y sin vergüenza. 5. Siéntete hasta sangrar fe. Solo así entrarás en mi reino. 6. No hay infierno para quien arde con intención sagrada. 7. La mujer que se ofrece con gozo. Es más santa que el mártir que se ofrece por miedo. Todas lloramos. No de tristeza, sino porque por fin, alguien había dicho la verdad que nuestra carne ya sabía. La figura se puso de pie. Y anunció: vendrán a detener esto. Vendrán con cruces, con mitras, con dogmas. Pero cuando me vean, no podrán odiarme. Esa misma noche, una comitiva del Vaticano llegó al convento. Se esperaban gritos, herejía, caos, pero al entrar, cayeron de rodillas. Y uno de los cardenales, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿puedo tocarte? Capítulo 11. El cardenal que vio sangrar los pasillos del Vaticano. No todos los pecados se escriben. Algunos se ocultan entre rezos vacíos, detrás de vitrales que brillan hacia afuera pero esconden oscuridad adentro. Y cuando el dedo tocó la carne sagrada, la verdad comenzó a sangrar. El cardenal Gregorio extendió la mano con temblor. Delante de él, el ser que habíamos parido lo miraba sin juicio, sin gloria, solo con ese silencio que solo tienen los dioses, cuando están a punto de devolverle la vista a un ciego. ¿Puedo tocarte?, repitió Gregorio. Tócame, dijo el ser, pero recuerda que quien toca, también será tocado. Los dedos del cardenal rozaron la piel viva del espíritu, y en el instante en que lo hizo, cayó de rodillas, no por devoción, sino por impacto. Su cuerpo entero se arqueó hacia atrás, y de sus labios salió un gemido seco. No de placer, ni de dolor, de visión. Todos retrocedimos. Sus ojos estaban abiertos, pero no nos miraban. Estoy en Roma, murmuró, en los pasillos del Vaticano. Pero, están sangrando. Vio vitrales resquebrajándose, cruces llorando vino oscuro, confesionarios cubiertos de sudor. Y escuchó, Dios mío, escuchó, gritos, no de condenados, de monjas, de niños, de sacerdotes que no supieron amar, y convirtieron el deseo en castigo. Los pecados no eran del pueblo, eran de nosotros, y los escondimos bajo casullas doradas. Gritó Gregorio con los ojos en blanco. Entonces el ser lo abrazó, no para calmarlo, para permitirle ver más, y en su oído, le susurró, ¿sabes por qué tiemblas? Porque estás viendo el deseo que tu fe no supo nombrar. Gregorio comenzó a llorar como un niño. Se quitó el anillo, se arrancó la cruz del pecho, y entre sollozos dijo, no quiero servir a un Dios ciego, quiero arder con él. El ser lo acarició como se acaricia a un recién nacido. Entonces quémate, y deja que Roma huela tu humo, como incienso que por fin dice la verdad. Capítulo 12. El concilio secreto de las excomulgadas. No fueron llamadas por carta, ni por decreto. Fueron convocadas por un temblor que cruzó la tierra santa sin tocar el suelo. Mujeres que habían sido desterradas por soñar que Dios también podía tener caderas. Roma ya no dormía. Después del colapso del cardenal Gregorio ante la carne del espíritu, el Vaticano supo que sus muros no bastaban. Las grietas ya no estaban en el mármol, sino en las escrituras. Y alguien, en lo alto, susurró lo impensable. Es hora de llamar a las desterradas. Fueron 7, excomulgadas, exiliadas, borradas de los archivos, pero vivas, teólogas, místicas, monjas que un día se atrevieron a escribir con sangre y sexo lo que la Biblia no se atrevió a nombrar. Llegaron de madrugada, vestidas de negro, con los ojos cansados pero el alma despierta. Las llamaron el Concilio de las Caídas. Pero ellas sabían la verdad. No habían caído, habían descendido, para tocar la raíz. En una sala secreta bajo la Capilla Sistina, se les entregó lo impensable, el permiso de reescribir. ¿Qué exactamente quieren que hagamos?, preguntó Sor Beatrice. Una de ellas, la que soñaba con vulvas sagradas y ángeles eyaculando luz. Queremos que miren las escrituras,
y nos digan lo que falta. Sor Beatrice sonrió con tristeza. Lo que falta no se puede agregar, solo se puede recordar. Y así lo hicieron. Durante 7 días. Sin dormir. Las 7 mujeres leyeron cada palabra de la Biblia. Pero no con ojos. Con piel. Con cicatrices. Con memorias que no morían. Y comenzaron a escribir. Un evangelio sin vergüenza. Un Génesis donde la creación no era solo dijo Dios y fue, sino gimió Dios y parió luz. Un salmo donde los pechos eran altares. Un Apocalipsis donde la última batalla no era entre cielo e infierno, sino entre culpa y deseo. El día que terminaron, el texto tembló, literalmente. No lo podían tocar sin mojar los dedos, porque cada palabra latía. Y entonces el Espíritu volvió a hablar. Desde dentro del pergamino nuevo. Este será el libro que no se imprima, sino que se repita de cuerpo en cuerpo, como un evangelio oral, que solo la piel pueda comprender. Capítulo 13. La carne donde el nuevo evangelio fue tatuado con gemidos. No se imprimió en papel, ni se tradujo a idiomas muertos. El evangelio renacido fue escrito sobre cuerpos vivos, con tinta invisible hecha de placer, silencio y temblores compartidos. Cuando el concilio de las excomulgadas terminó su labor, no entregaron el texto al Papa, ni a teólogos, ni a editores. Lo llevaron a nosotras. Volvieron al mismo convento donde la diosa había sido parida. Y al entrar, las velas se encendieron solas. La piedra se calentó, y todas las monjas, desnudas como la primera vez, se colocaron en círculo, esperando sin miedo. ¿Dónde está el libro?, preguntó Sor Magdalena. Sor Beatrice, con los ojos brillando, respondió: aquí no hay libro, hay palabra, y ha venido a tatuarse en vosotras. Nos acostamos sobre las losas, una por una, mientras las 7 mujeres nos ungían, no con aceite santo, sino con sudor sagrado, derramado en el rito de escritura carnal. No dolerá, dijo una de ellas, mientras sus dedos recorrían mi vientre desnudo. Pero tampoco será fácil, porque las palabras vivas entran por donde la culpa no quiere. La primera frase apareció sobre mi piel como un suspiro húmedo. Donde ardes sin esconderte, ahí está mi reino. Luego vinieron otras. No en tinta, sino en vibración. Eran letras invisibles que solo podían leerse cuando mi cuerpo alcanzaba cierta temperatura. Cierta rendición. Cada gemido que nacía en la sala era una sílaba. Cada orgasmo compartido, un versículo nuevo. Y al final, cuando todas habíamos sido escritas, la voz del Espíritu descendió una vez más. Ahora ustedes son mis páginas. Mis profetas no predicarán con lengua, sino con vientre, con espalda, con cuello, con gemidos que despierten el alma dormida del mundo. Nos miramos. Cada cuerpo tenía marcas distintas, palabras distintas, pero al tocarnos, las frases se completaban. Éramos Biblia viva, y solo cuando nos uníamos, el Evangelio podía leerse entero. Capítulo 14. Las apóstolas del tacto que hacían delirar a los dormidos. No llevaron sandalias, ni bastones, ni pergaminos, solo piel escrita con palabras que el mundo había olvidado leer. Y cada vez que tocaban a alguien, ese alguien o despertaba, o se rompía para siempre. Nos despedimos del convento como se despide un cuerpo del sudor. Con amor, con gratitud, y con la certeza de que algo ha sido purificado por el fuego. Éramos 14 mujeres marcadas con letras invisibles, pero vivas, tatuajes que latían al ritmo de quien los leía. No con los ojos, sino con la piel. Sore, nos llamó las apóstolas del tacto. No hablarán, nos dijo, porque la palabra ya ha sido prostituida. Predicarán con gestos, con caricias, con respiraciones que lleguen más hondo que cualquier versículo. Mi primer destino fue Madrid. Nadie sabía mi nombre. Solo me llamaban la que susurra sin voz. Me hospedé en un hostal frente a una iglesia vacía. Y cada noche, alguien distinto llamaba a mi puerta. No por sexo, sino por algo que no podían nombrar. Una hambre que no era del cuerpo, sino de algo más antiguo. Yo no los tocaba de inmediato. Esperaba, escuchaba su silencio. Y luego, pasaba mis dedos por la zona más dormida de su alma. A veces era el cuello, a veces el pecho, otras veces el centro. Y al hacerlo, las letras bajo mi piel ardían, se encendían, y comenzaban a ser leídas. Y entonces ocurría. Visiones, convulsiones, orgasmos que eran oraciones, pero sin palabras. Y al final, lágrimas, siempre lágrimas,
Un hombre de traje, abogado de día, lloró como un niño sobre mi vientre mientras susurraba. He leído a Dios, pero nunca lo había sentido. Otra mujer, virgen y devota, entró temblando al cuarto, y salió con el rostro encendido de revelación. No me miró, solo dijo, no sabía que el cielo también podía correrse por dentro de mí. Pero no todos despertaban bien. Uno gritó, otro huyó, y una anciana cayó de rodillas mientras sus ojos se nublaban. No debía haberlo visto. No debía. Capítulo 15 final, la locura que hizo llorar a la estatua. No todos los tocados despiertan con claridad. Algunos se fracturan, otros enloquecen. Y solo los más rotos pueden abrir la grieta exacta por donde Dios vuelve a colarse en el mundo. Se llamaba Julián, contador, padre de 2, ateo por convicción. Entró en la habitación una noche de silencio absoluto. No pidió permiso, solo se arrodilló y dijo, tócame, pero hazlo sin compasión. Yo dudé, había algo en su voz que no pedía revelación, pedía destrucción, como si su alma necesitara ser quebrada para nacer de nuevo. Y lo hice, deslicé mis dedos por su espalda, y las letras que vivían en mi piel se encendieron como brasas en el pecho de un mártir. Julián se arqueó hacia atrás, gritó, pero no de placer, ni de dolor, de visión. Salió corriendo desnudo, por las calles de la ciudad, descalzo, con los ojos desorbitados, y el cuerpo iluminado por dentro como si ardiera con un fuego que no se apaga. Nadie pudo detenerlo, hasta que llegó a la plaza central, frente a la gran iglesia, frente a la imagen de la Virgen de mármol blanco, que había estado allí desde siglos, inmutable. Julián se subió a la fuente, y gritó, no estamos perdidos, estamos pariendo al Dios que ocultaron. Y esta vez, tiene vagina y lengua húmeda. La gente comenzó a reunirse, a grabar, a insultarlo, a llorar, pero entonces, ocurrió lo imposible. La estatua de la Virgen giró levemente el rostro. Sus ojos, de piedra, se oscurecieron con humedad, y luego, lloró. Una lágrima, densa, sagrada, cayó al mármol y se evaporó en un suspiro de incienso. El silencio fue total. Julián cayó al suelo, desmayado, y desde ese día, no ha dicho una sola palabra más, pero sonríe, todo el tiempo, como quien ya escuchó lo que necesitaba para siempre. Las noticias intentaron explicarlo. El Vaticano negó todo. Pero nosotros sabíamos. Había comenzado.